Soy Lina María Ríos. Hoy nos encontramos con la neuropsicóloga Paula Ospina. Hablaremos de trastornos en la conducta alimentaria. Bienvenida, Paula, qué rico tenerte acá. Tenemos muchos temas que conciliar, que revisar y que hablar con respecto a este tema, que es un tema que, digamos, acoge a muchas personas en el sector, sobre todo a las mujeres. Cuando entramos en estos procesos, no sé si se dan también desde una temprana edad o de la forma como se alimenta la madre durante el embarazo, o si tiene que ver única y exclusivamente con estos apegos, el miedo al abandono, algunos traumas que se hayan generado en la adolescencia o en la niñez y que involucran de alguna manera todos estos trastornos o la relación que tenemos con los alimentos. Bienvenida. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Pues realmente los procesos de alimentación son procesos que son muy significativos desde el inicio del desarrollo. Sabemos que el desarrollo intrauterino, la buena alimentación, favorece de alguna manera el proceso de gestación y obviamente la calidad del desarrollo, especialmente incluso en el sistema nervioso central de ese bebé que van a ser. Y cuando estamos hablando de la incidencia de la alimentación, cuando ya el bebé ha nacido, pues arranca desde el proceso de la lactancia en esa relación que no solamente tiene que ver con el alimento, sino el alimento en la relación de afecto que se tiene con la madre. Entonces es supremamente significativo ese proceso asociativo que se da, porque desde ahí esa alimentación empieza a reconocerse en ese ser vivo como un elemento adecuado, lleno de amor y que empieza a favorecer también el concepto de sí mismo, de que soy un ser valioso, por eso me cuido, por eso me alimento, por eso busco mi bienestar, acompañando obviamente todo el proceso de desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta. Las experiencias que tenemos incluso durante la infancia son supremamente significativas y relevantes para poder hacer un enganche adecuado con este proceso de alimentación, que sea realmente el que permita el desarrollo integral. Las experiencias en la infancia que tienen que ver con la familia, con los espacios académicos, con el entorno social son súper significativos y determinantes para que ese proceso de alimentación sea funcional en los seres humanos o por lo contrario pueda ser un factor de predisposición para el desarrollo de patologías de alguna manera. Hay tres aspectos muy importantes que tienen que ver con esta parte del aprendizaje y entonces si hablamos de que hay unas características individuales, entonces podemos primero tener que aclarar de que cuando vamos a valorar una persona que puede tener incidencia dentro de los trastornos de alimentación, pues tendríamos que verificar si hay algunas características individuales de orden fisiológico que determinan esos procesos de alimentación. Entre esas podemos hablar de que no esté asociados a procesos de neurodesarrollo diferente, como en el caso de los niños, por ejemplo, con autismo, o a procesos de no integración adecuada a nivel sensorial, cuando estamos hablando del olor de los alimentos, de la oportunidad de gestionar la textura de los alimentos o los sabores de los alimentos. Y además de eso, todo lo que tiene que ver con esa relación en el entorno del menor, y entonces estamos hablando ya también de la parte familiar, entonces cómo la familia o las personas que rodean ese proceso de desarrollo entonces tienen conexión con el alimento, entonces las verbalizaciones que se escuchan, los procesos de moldeamiento que ve con estas personas que acompañan, entonces si las personas disfrutan de la alimentación, si buscan una alimentación rica en nutrientes, que sea equilibrada, que realmente favorezca el bienestar de la persona, o por lo contrario, si encontramos personas que todo el tiempo están muy observadoras de la imagen corporal, muy ligadas a estar todo el tiempo identificando las calorías dentro de los alimentos porque están muy sesgadas a tener un peso ideal y una figura específica. Entonces, toda esta información que tiene que ver con los modelos también de aprendizaje son súper significativas para que de alguna manera tengamos una conexión saludable con la alimentación. Ahora, cuando ya estamos hablando también de la vinculación social, entonces estamos hablando también que en los entornos escolares, en los espacios sociales, empezamos a gestionar un montón de información que también nos ayuda a conectar o no adecuadamente con la alimentación. Entonces, todos esos patrones sociales y culturales
culturales que tiene que ver con un estereotipo específico del cuerpo que hace una vinculación clara sobre la delgadez y el éxito, la delgadez y la aprobación social, son muy significativos. Incluso en los entornos escolares empezamos a identificar cómo se rotulan muchas veces a los menores dependiendo de la forma de su cuerpo. Y en esa rotular la forma del cuerpo, pues entonces también hay un enganche con los grupos de pares, con los amigos, o por lo contrario, hay experiencias no muy placenteras que entonces desfavorecen ese enganche con la alimentación. Ok, entonces podemos decir que en estos casos es muy importante los primeros años que los niños tienen la relación directa con los alimentos, con los sabores, los colores, los olores, donde todo es nuevo para ellos. Entonces, digamos, en ese objeto que ellos ven, en este momento entendiendo que estamos completamente contagiados de publicidad, de marketing, de que los alimentos sean con mucho color, que sean alimentos muy atractivos, que desde temprana edad los inducimos al consumo de azúcar porque de alguna manera pues ellos necesitan generar esa recompensa en la actividad y la energía que tienen durante el día. Entonces, esa vinculación que tenemos ahí con la madre, el padre y el niño frente a la alimentación también es muy cultural y depende mucho de la forma como empecemos a generar ese aprendizaje en los niños y de la forma como deben comer. Pero cómo manejar esa situación frente a los colegios, frente, digamos, a la educación, en la guardería, a los alimentos que nos muestran las redes sociales, el marketing, la televisión, cómo vincular de alguna manera esa educación para que todos comprendamos que desde la temprana edad tenemos que acompañar a los niños en sus procesos de transformación metabólica para que tengan un buen desarrollo. Mira, hay que entender que los procesos, de alguna manera, de los menores son procesos donde no hay muchos filtros de orden cognitivo para poder determinar esta información que me está llegando es una información adecuada, es una información real y funcional para mi desarrollo y esta otra información no. No, para los menores, de alguna manera, la información que entregan sus figuras de autoridad y que entregan a las personas significativas en su vida son determinantes y muchas veces no pasan por el filtro del cuestionamiento. Primero porque el proceso de neurodesarrollo no lo permite todavía, su cerebro apenas está en un proceso para gestionar de que el lóbulo frontal pues, pueda hacer cuestionamientos tan grandes y segundo porque hay una confianza plena en las figuras de apego o en las figuras importantes y de autoridad con las que yo identifico que lo que ellos me dicen es adecuado. Lo que me hablas de las redes sociales es muy importante porque en las redes sociales no se encuentra un filtro adecuado para que se acceda a la información en los niños. Entonces, desde esa perspectiva, pues los niños empiezan a tener el acercamiento a información que puede no ser muy funcional o puede ser distorsionada o que por el orden del mercadeo, entonces no se cuida de alguna manera el que aprendamos a comer saludable y adecuadamente. Además de que, vuelvo y repito como te lo contaba ahora, se empiezan a fusionar dos cosas y es la alimentación con la imagen del cuerpo y en ese orden de ideas hay que tener también mucho cuidado pues porque podemos también empezar a gestionar algunas predisposiciones para los trastornos de alimentación, porque aquí estaríamos también entonces teniendo en cuenta algo y es cuando yo le entrego información adecuada al niño, no necesariamente es adecuada para el niño teniendo en cuenta su proceso de desarrollo. Para mí sí, porque soy un adulto y como adulto de alguna manera yo tengo unas necesidades alimentarias y de nutrientes distintas a las que tienen los niños. Y aquí hay un riesgo que yo he empezado a identificar en el espacio clínico y es que muchas veces la información que tenemos los adultos y que es funcional para nuestro proceso nutricional no necesariamente es para los niños, porque nosotros podemos tener algunos requerimientos distintos a los de ellos, el gasto calórico de ellos es supremamente distinto al nuestro, los picos de crecimiento hace que sean diferentes, incluso el no tener una adecuada alimentación incide en ese proceso de desarrollo en la etapa de la pubertad y cuando tenemos niños que han hecho procesos de desarrollo mucho más ligero que lo esperado para su edad, entonces tenemos ahí un factor de predisposición para los trastornos de la conducta alimentaria que es bastante significativo. Entonces ahí es donde las personas que lo rodean tenemos que estar haciendo un filtro, obviamente desde el amor, desde el respeto y desde la comprensión, bajando la información a su nivel de desarrollo para que él la comprenda desde una manera más adecuada y se pueda codificar en su memoria, digámoslo así, de forma más funcional. ¿Dónde empiezan ellos a tener, digamos, el conflicto con los alimentos? Yo creo que no solamente es el referente de los padres, sino que también el entorno social en el que se mueven, como tú lo decías, pero
en esa parte, digamos, de esa interdisciplina del colegio, o ya en la universidad también, o digamos en su defecto, la relación que tienen con los amigos y la forma como se alimentan los amigos, aunque él viene de un desarrollo y de un aprendizaje que fue influido por sus padres, y donde empiezan ellos a mostrar este desarrollo equivocado de la alimentación o el conflicto. ¿Por qué? Por las apariencias, digamos, por los estereotipos que hemos desarrollado y el afán por verse bien estéticamente, por competir, por llegar a los referentes ideales. Entonces empiezan a tener el conflicto con la alimentación. ¿Estos trastornos de conducta alimentaria se dan a temprana edad o se desarrollan ya en la edad adulta? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria se pueden desarrollar incluso desde temprana edad. El trastorno de evitación, pues de alguna manera se puede dar desde muy pequeño y tiene que ver con esa dificultad sensorial para poder gestionar adecuadamente la alimentación. O sea, lo que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con el que yo pueda gestionar el olor, la textura y el sabor de los alimentos. Y si estamos hablando también de la relación social, pues al inicio de los vínculos sociales en los espacios, por ejemplo, escolares, para los niños es supremamente importante la relación con los pares y la aprobación que los pares hagan de lo que ellos hacen dentro de esa relación con la comida. Entonces, porque la comida de alguna manera es un factor que también nos ayuda a generar lazos de orden social dentro de nuestra cultura. Entonces, en la medida en que todos comemos cosas similares, nos sentimos cómodos compartiendo el espacio de la alimentación. Es un espacio como de afecto, porque Exacto. La forma como nuestros antepasados o digamos nuestros abuelos, los padres nos transmiten todo ese amor es a través de la comida. Exactamente. Y la aprobación de nuestros amigos de que lo que comemos o no comemos hace parte de la relación que tengo yo con el otro. Entonces, si de alguna manera lo vemos desde ese punto de vista, desde la infancia, nosotros empezamos a gestionar de alguna manera la predisposición o no a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando empezamos todo el proceso de desarrollo en la pubertad y entramos a la adolescencia, donde la relación con el par o la relación con los amigos es supremamente significante para el desarrollo del ser humano, ahí es donde estamos siendo mucho más vulnerables a que se disparen todos esos procesos de alimentación, de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en este orden de ideas podríamos decir que si tenemos una predisposición que se ha fortalecido por un montón de aspectos como los que hemos hablado en la infancia, pues tendríamos una pubertad con muchos más riesgos para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Ahí en ese momento es donde la imagen, de alguna manera, que tenemos de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, empieza a jugar un papel muy significativo. Los reforzadores que tenemos a nivel social de estás muy bien, te ves muy bonita, tienes un cuerpo muy lindo, empieza a ser muy importante para la persona y de alguna manera unido a esos refuerzos que tenemos a nivel social, entonces empezamos a orientar las conductas. ¿Para qué? Para sostenerlos y para que sea mucho más sólido el vínculo que tengo con mis pares, el reconocimiento que tengo yo en ese espacio social en el que me estoy moviendo. Entonces yo diría que desde la primera infancia y obviamente en la adolescencia es donde podemos tener muchos más riesgos de que aparezcan los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, digamos que en concreto hay algo muy importante que quiero contar y que le podemos contar a las personas que nos ven, y es los factores, digamos, o los primeros indicadores se dan con los alimentos que consume la madre en sus procesos de gestación. El consumo excesivo de grasas, azúcar, de harinas refinadas hace que se evidencie científicamente que los niños cuando nacen presenten estados de irritabilidad, estados de agresividad, pérdida de concentración y enfoque. Esto está dado también por esos altos consumos de alimentos energéticos que hacen que se vaya transformando el cerebro y digamos que el aprendizaje lo hagan a través de estos alimentos y no a través de lo que verdaderamente se debería consumir para su óptimo desarrollo. Entonces, digamos que en esas etapas, desde ahí podemos estar hablando de que ya hay una transformación en el cerebro porque nuestras células se alimentan más de grasas buenas, de omega y no digamos de azúcar ni de grasas saturadas. Entonces, estos procesos hacen que los niños empiecen en un estado temprano de diabetes, que también empiecen a desarrollar morbilidades, obesidad, hipertensión en una etapa tan pequeña o en una edad tan pequeña donde tienen una gran influencia después en la forma como se ven en la adolescencia y entran en ese conflicto de decir es que yo
no tengo obesidad o tengo un síndrome metabólico, mi necesidad para poder compartir al lado de mis amigos es bajar de peso. Y ahí empieza también a desarrollarse todo este tema de los trastornos y cómo poder entender cuáles son las diferencias en los trastornos, qué hay o cuáles son los diferentes trastornos que se van desarrollando cuando ya hay complejo, cuando ya no hay una buena autoestima, ya no hay seguridad y no hay confianza, porque en tu grupo social no eres aceptado, pero es que desde muy temprana edad y aún después del embarazo yo empecé a consumir y a entender todo aquello que me estimula, que es el azúcar, la grasa, las harinas refinadas, y empiezan en esa etapa, que puede darse de manera psicológica o puede darse simplemente porque quiero empatizar y encajar en un grupo determinado. Cuéntanos un poquito, Paula, de cuáles serían las características y cuáles son los trastornos más comunes alimentarios. Mira, antes de hablarte un poquito de eso, quiero retomar algo que mencionas que es supremamente importante, y es, de los procesos nutricionales que nosotros tenemos en la infancia, se desarrollan ambas cosas. Se desarrolla toda esa construcción de aprendizaje sobre la relación que tengo yo con el alimento, y además de eso, tiene una gran incidencia pues, en el proceso de desarrollo fisiológico de forma adecuada. Cuando yo tengo un niño que no tiene los requerimientos adecuados a nivel nutricional, pues entonces no solamente estoy teniendo una predisposición para todas las enfermedades que mencionas, sino que además de eso estoy incidiendo también en los procesos de aprendizaje y de rendimiento cognitivo, que son muy significativos. Entonces, en el entorno social, ya entonces no solamente tengo un impacto en esa relación con el otro, que me está mirando a través de mi cuerpo y que me está mirando y calificando si estoy comiendo adecuado o no adecuadamente, sino también en la manera como me desempeño a nivel cognitivo en los espacios académicos. Y eso es muy relevante en esa relación con el otro. Podemos encontrar, ahora más puntual con lo que me preguntas, podemos encontrar distintos trastornos de la conducta alimentaria como la pica, la evitación, la bulimia, la anorexia. Entonces, de alguna manera hay una gran red de predisposición para cualquiera de ellos cuando no tengo los adecuados o nutrientes o las adecuadas características de relación favorable en ese proceso de alimentación en la infancia. Bueno, entonces, y entendiendo que existen varios trastornos, ¿cuáles son los más comunes en este momento? ¿Qué es lo que más registra indicadores de presencia de trastorno en la alimentación y cuáles son las consecuencias en el mediano plazo? Bueno, los más comunes dentro del proceso clínico siempre están la anorexia y la bulimia. Ellos dos de alguna manera son los que más se disparan, que arrancan incluso la mayoría de los dos en la edad de la adolescencia, que es donde se han construido ya procesos de aprendizaje y donde estamos teniendo una vinculación social muy alta y de gran importancia por el proceso de desarrollo. Mira, si estamos hablando de que el trastorno de conducta alimentaria incide claramente en la manera como yo me alimento, en la cantidad de nutrientes que entran a mi cuerpo y en la absorción de estos nutrientes, entonces estoy hablando que si tengo un chico en pleno proceso de desarrollo porque está en toda la pubertad o al inicio de la adolescencia, pues los requerimientos de alimentación son supremamente fundamentales y por tanto se va a impactar el proceso de la talla y el peso adecuado que se requieren para hacer el pico de crecimiento al que pudiera llegar. Entonces podemos encontrar que serían las primeras consecuencias peso y talla no adecuados según el proceso de desarrollo. Podemos encontrar la tercera, que sería la incidencia en el rendimiento cognitivo, porque no tenemos los requerimientos que tiene el cerebro o requiere el cerebro para poder gestionar procesos de aprendizaje importantes que se dan en este espacio, y además de eso la incidencia de otras dificultades metabólicas como las mencionabas anteriormente. Si estamos hablando de adultos, entonces estamos hablando que hay una posibilidad de que si no se atiende claramente el trastorno de conducta en esta etapa de la vida, en la que confluyen una cantidad de cosas en el proceso de desarrollo socioemocional, pues estamos teniendo una prevalencia para que ella se perpetúe durante todo el desarrollo de la adultez joven y el adulto como tal. Entonces, eso va a tener de alguna manera consecuencias grandes en el espacio de salud física y en la relación interpersonal a nivel social, porque como siempre estoy en contraposición para un encuentro fluido y tranquilo con la alimentación, eso hace que empiece incluso muchas veces a desarrollar procesos evitativos en la relación interpersonal que no me empiecen a retar con el que estos no son los alimentos que yo quiero, aquí tengo una carga de calorías adicional a la que yo no me quiero enfrentar, voy a tener una dificultad siempre con lo que tiene que ver con la autoimagen, con esa construcción
de mi imagen corporal, y esto hace que se me haga mucho más difícil la relación con el otro porque estoy hipervigilante a este proceso de autoevaluación. Tengo una preocupación constante y recurrente siempre por el no ganar peso, por no estar vinculado a lo que yo considero cognitivamente que es una característica de ser gordo, pero no necesariamente sea una cognición funcional, sino porque estoy ya hablando de una distorsión cognitiva. Entonces, esto hace que la relación en el entorno social y con el otro, pues indiscutiblemente se vuelva muy compleja de manejar. Las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria tienen también prevalencias muy altas a tener trastornos del estado del ánimo como la depresión y como la ansiedad, o trastornos obsesivos compulsivos que son muy recurrentes, por ejemplo, en ellos cuando estamos hablando de una conducta posterior al atracón, entonces donde hay una ingesta masiva de comida y luego lo que hago es que se induce el vómito o el uso de laxantes para evitar pues como la absorción clara de los nutrientes. Así es. Y de pronto traduciendo un poquito este proceso bioquímico que se da en las personas, sobre todo en los momentos de adolescencia, en esa etapa que tú vas a pasar del colegio a la universidad, donde quieres sobresalir, donde quieres ser reconocido, donde quieres ser aceptado en un grupo determinado, es donde más encontramos unos procesos metabólicos muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos demasiados estómagos alterados, con pHs muy alterados, con poca acidez por los excesos de cortisol que se producen en esa necesidad de encajar. Ese nivel de estrés que manejan, también asociado a la depresión, hace que no se produzcan las hormonas adecuadas, que no se produzca la serotonina, que no tengamos ciclos de reparación adecuados porque constantemente estamos en amenaza o porque estas personas constantemente están en supervivencia. Entonces, estar asociado a una depresión influye directamente en nuestro desarrollo y producción hormonal y la activación de nuestros neurotransmisores, porque digamos que en el día debemos producir cortisol, hacer el último pico a las 8 de la mañana, pero él se demora más o menos de 6 a 8 horas para salir del cuerpo. Ahora asociado a otro tema mucho más delicado, que es que durante el día hacemos varios picos de cortisol y no le damos paso a la producción natural de la serotonina, que es quien nos da la motivación, quien nos ayuda a levantarnos de esta depresión, quien nos ayuda a salir de esos estados, y al no tener los nutrientes adecuados, no tener las cargas de nutrientes adecuados, de macronutrientes, de micronutrientes, estamos exponiendo el cuerpo, digamos, a una deficiencia de muchos nutrientes que hacen que la persona pueda seguir en ese trastorno no solamente alimentario, sino también de depresión. Entonces, esto ha sido muy cuestionado en los últimos años porque cada vez vemos más personas con estómagos muy alterados, pero también con altos índices de depresión, asociados a la falta de aceptación propia y a que su metabolismo no funciona correctamente porque no produce las hormonas que necesita producir en el día por sus altos niveles de estrés. Así es, Lina. Mira, hay algo muy importante y es que cuando estamos hablando ya de los adultos nos acercamos a la comida y siempre hacemos un proceso cognitivo que tiene que ver con esa comida. Entonces, los procesos corticales, digámoslo así, que me permiten hacer una percepción clara de si esto que me voy a comer es adecuado, por lo contrario puede resultar amenazante para mí, tiene que ver con toda la información del pasado, con la experiencia que yo tengo en la alimentación del pasado. Entonces, si considero que este alimento no termina siendo adecuado para mí, sino que empiezo a verlo como amenazante porque me va a ayudar a subir de peso, porque de alguna manera no me va a permitir tener la figura ideal, porque de alguna manera está contraproducente al grupo social en el que me estoy moviendo, que es un grupo que tiene una dieta específica y en el que me gusta estar vinculándome. Entonces se vuelve un factor estresor que se perpetúa en la dinámica día a día. Y tú tienes toda la razón, dices algo muy favorable y se elevan los niveles de cortisol de una manera continua, y cuando yo tengo de alguna manera mi cortisol elevado de manera permanente, pues entonces empiezo a tener incidencia en muchos espacios de mi desarrollo completo. Entonces tengo procesos metabólicos que se alteran, entonces puedo tener dificultades a nivel del sistema inmunológico, puedo tener dificultades porque presento espasmos musculares, porque presento cefaleas, porque de alguna manera se alteran incluso mi rendimiento cognitivo como tal, mi parte emocional de alguna manera está supremamente golpeada. El cortisol en nosotros es funcional para dar respuesta en un momento muy puntual a una amenaza, pero cuando él se me vuelve un estado
completo y permanente, Crónico. entonces de alguna manera altera completamente mi funcionamiento metabólico y se vuelve un riesgo muchísimo más grande porque ya no solamente tenemos un problema de orden socioemocional, sino que empieza a incidir en la salud completa de la persona. Así es. En estos procesos, ¿cómo se puede pensar en apoyar a estas personas que hoy nos ven, que nos escuchan? ¿Cómo les podemos contar que esto sí se puede revertir? Que pueden volver a recuperar la función del órgano, que pueden volver a recuperar su calidad de vida, que pueden mejorar la calidad del sueño, la forma como se relacionan con las personas y con ellos mismos. Existen algunas herramientas que nos puedan indicar que hay un punto donde se tocó fondo en la patología y que puede buscar ayuda para revertir este proceso. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ser es observador de nosotros mismos. O sea, cuando uno va a arrancar a trabajar un trastorno de la conducta alimentaria, lo primero que tengo que tener es conciencia del trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo un trastorno de conducta alimentaria? Pues primero, porque estoy teniendo ideas que no son funcionales o congruentes con las que me entregan los demás, y es que mi cuerpo está diferente a como los demás lo ven. Lo veo supremamente grande, lo veo distorsionado y los demás me dicen que estoy bien. Segundo, porque estoy teniendo dificultades realmente para alimentarme, entonces estoy generando mucha ansiedad a la hora de comer, estoy evitando comer o estoy teniendo conductas como atracones y luego el uso del vómito, pues yo misma provocar el vómito o laxantes o diuréticos para evitar pues que se haga una absorción. El pH del estómago. Exactamente, y afectan, como tú dices, el pH del estómago. Porque además de eso, estoy teniendo una angustia permanente de no ganar peso, de no aumentar mi peso, porque entonces lo veo como algo completamente desfavorable. Si empiezo a tener de alguna manera a nivel cognitivo todas estas sensaciones que aumentan los niveles de ansiedad, pues entonces primero reconozco que estoy pasando por esta situación, busco ayuda en salud mental, indiscutiblemente necesito buscar ayuda en salud mental y a la vez buscar también ayuda en el área médica para que me ayuden a volver a equilibrar mi parte nutritiva y eso no genere o no golpee mucho más mi cuerpo como tal. A la hora de yo hacer un proceso terapéutico, entonces sé que me voy a enfrentar al cambio de toda esa estructura de pensamiento, de tal manera que yo pueda reconocer hasta dónde mis cogniciones son adecuadas o no son adecuadas. Porque recuerda que que el pensamiento esté en mi cabeza no quiere decir que sea funcional. Por mi cabeza pueden pasar pensamientos que son funcionales y pensamientos que no son funcionales. La ventaja que tiene mi cerebro es que tiene la capacidad de recrear desde la imaginación distorsiones de cosas y que nos hacen ser muy chéveres a la hora de que vemos una película porque que tenemos no son reales, exacto, además. Cosas que no son reales, pero que a la hora de un trastorno, por ejemplo, de la alimentación es completamente doloroso porque siento que tengo que me distorsiona a nivel de la imagen corporal, hace que yo sufra cada vez que tengo que llevarme algo a la boca y que esto de alguna manera se vuelve algo supremamente difícil de manejar porque nosotros necesitamos tener una relación constante y permanente con la alimentación porque de ella dependemos para vivir. Entonces, lo primero que hay que hacer es conciencia de lo que está pasando con nosotros y si es alguien que está cerca de nosotros, conciencia de lo que está pasando con el otro. Que esa sería una función muy importante de los padres. Exacto. Digamos, de los docentes, de sus líderes, de sus referentes. Y me parece que es una participación muy grande en estos procesos donde es necesario acompañar y entender que hay un trastorno y que no se debe presionar en la situación porque el cerebro necesita hacer una transición. Exacto. Cuando yo identifico que hay un trastorno, lo identifico porque hay una pérdida de peso supremamente grande en la persona o porque empiezo a darme cuenta de los comportamientos que de alguna manera son completamente disfuncionales. Entonces aparece el atracón, por ejemplo, y luego aparece la inducción del vómito porque la culpa no le permite al otro sentirse cómodo con ese proceso de alimentación. Entonces no solamente en la infancia con los padres y los educadores, sino cuando estamos hablando del adulto, las personas que son la red de apoyo, entonces hacer conciencia de lo que está pasando y obviamente hacer una invitación desde el amor y desde el reconocimiento que es una patología, de la necesidad de entrar en un plan de tratamiento. Porque obviamente llegamos a estar en unos estados crónicos donde ya es inevitable no estar en un centro de salud que nos ayuda a volver a regular pues, mis niveles de nutrición, porque obviamente cuando el peso ya baja demasiado de acuerdo a mis características físicas, según peso y talla adecuado para
Para mí, entonces, se hace necesario indiscutiblemente ir a un centro médico que me ayude a volver a entrar en un proceso de balance. Porque obviamente la incidencia que tengo ya genera una cantidad de síntomas inevitables de ver. Como tú dices, se altera todo el metabolismo y es inevitable buscar ayuda. Yo creo que lo primero es la conciencia de quienes nos rodean y la conciencia de quien está teniendo esta dificultad para poder arrancar a buscar ayuda. Es que es luchar contra la mente que te está diciendo que esto que comes te va a hacer daño. Cuando se supone que esto que comes, si es una alimentación adecuada, la requieres para poder vivir. Sí, y lo va a nutrir. Entonces podemos ir concluyendo que las primeras etapas de la vida es muy importante que los niños tengan una adecuada alimentación que sea inducida y acompañada por el referente de los padres, ¿cierto? Y que los padres tengan conciencia de que debemos vincular una alimentación balanceada que incluya las cantidades adecuadas de proteína, de carbohidratos de origen vegetal, vegetales y verduras variadas, para que los niños empiecen a socializar y se eduquen entre los 0 y los 7 años sobre la forma como debemos aprender a alimentarnos. Y esporádicamente pues se va a encontrar en los colegios, en las relaciones con los amigos, pues algunos alimentos que pueden generar en ellos de alguna manera una alteración que identifican que puede ser una recompensa porque les trae energía, ¿cierto? Todos tenemos en diferentes etapas de la vida cómo buscar una recompensa. Los que son adictos a los alimentos, a los azúcares, es claro. ¿Por qué? Porque el azúcar es más adictivo que la cocaína y por eso los niños para neutralizar la energía empiezan a buscar esas recompensas en los dulces. Entonces digamos que en esa primera etapa es muy importante el acompañamiento de los padres, esa educación, esa cultura que hay al sentarnos a la mesa, al poder honrar el plato que vamos a consumir o los alimentos que vamos a consumir y después que se permita pasar a unas etapas de desarrollo en la adolescencia, que ya tenga unas bases para que pueda saber qué le hace bien y qué no le hace bien. Digamos que muchas veces en lo que hemos hablado de los trastornos, pues se puede desarrollar en la adolescencia, pero si la persona configura de manera adecuada lo que debe consumir en su cuerpo, pues no le va a pedir otras opciones, ¿cierto? Ganar seguridad, ganar confianza, y la compañía de los padres en estos procesos es muy importante. Cuando son niños que han sido abandonados, cuando son niños que han tenido el miedo al rechazo, cuando son niños que se sienten dispersos o que no tienen muy buena concentración, en lo primero que hay que trabajar es en la alimentación, para que puedan lograr, digamos, el enfoque, la forma como se relacionan. Entonces, ya sabemos que existen varios trastornos de la conducta alimentaria y que todos siempre van a tener una misma consecuencia, que van a hacer que van a transformar la capacidad de asimilación de nuestros nutrientes y la forma como nos relacionamos con el entorno, y que necesitamos hacer unos procesos de apoyo a estas personas para que puedan volver a revertir y volver a recuperar la función de sus órganos y que puedan tener calidad de vida en el tiempo, porque eso no solamente afecta la nutrición, eso afecta el sueño, eso afecta el ciclo circadiano, eso afecta la forma de asimilar, digamos, el magnesio, el zinc, el manganeso, es la dificultad para que puedan tener un buen estómago y desarrollar una mucosa intestinal, que puedan producir ácido clorhídrico para que puedan tener una buena absorción de nutrientes en el intestino delgado. Entonces, todo esto está muy asociado a este tema de las hormonas, porque además tenemos hormonas que se producen en un gran porcentaje, digamos, suprarrenales o en el estómago y que viajan al cerebro. Entonces yo creo que ahí podemos ir concluyendo cómo se van dando estas etapas y por qué se dan. Muy bien, perfecto. De alguna manera la relación, como tú dices, la relación primaria que tengo en la infancia con el alimento, que tiene que ver con qué pienso yo sobre la comida, qué asocio en ese espacio de alimentación con la relación con las personas que yo amo y esa relación que tiene el otro conmigo para esa construcción de mi sí mismo que me hace pensar que soy un ser humano valioso, que mi imagen corporal sea una imagen adecuada. Todas estas características de alguna manera me van a servir como fuentes de protección para evitar que en un futuro pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Obvio, existen personas que tienen factores de vulnerabilidad más altos, sí, claro. Si estamos hablando de que son niños que están en espacios donde han tenido violencia física, donde han tenido violencia psicológica, violencia sexual, o como lo decíamos antes, donde tienen algunos patrones de neurodesarrollo también que sean diferenciados, pues estaríamos hablando de factores de predisposición. Pero si yo estoy
desarrollándome en un entorno que me permite tener una buena imagen, un concepto adecuado de lo que significa la comida, de por qué es importante, de por qué nos aporta, de cuál es un alimento adecuado y cuál no, yo puedo gestionar los procesos sociales que pueden ser retantes en la pubertad y que de alguna manera me van a llevar a cuestionarme si mi cuerpo de alguna forma es adecuado y si de alguna manera merezco ser amado tal cual como soy, sin necesidad de someterme a estresores grandes y que dañan no solamente mi parte física, sino mi parte emocional, como puede ser un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, y pensando, digamos, en en los procesos de traumas, cuando un niño ha sido abusado, cuando un niño ha sido, como lo hablábamos ahora, abandonado, o cuando ha tenido que vivir violencia intrafamiliar, ellos de alguna manera llaman la atención de sus padres o de su entorno, vinculándose a un conflicto con la alimentación. ¿Qué nos puedes aconsejar o qué nos puedes decir para acompañar estos procesos que en la edad adulta se convierten en muchos casos en adicciones, en estados crónicos de estrés, en ansiedad, que conllevan también a llevar una mala alimentación? ¿Por qué? Porque la saciedad la buscamos en alimentos que ayuden a generar recompensa. Entonces, digamos, las adicciones a la pornografía, las adicciones digamos, a las drogas, a las redes sociales, y eso tiene mucho que ver con la forma como me estimulo con la alimentación y el deseo de ciertos alimentos a la hora de comer. ¿Qué nos puedes aconsejar y qué le podemos decir a las personas en estos casos que ya en la edad adulta no han reconocido que hay una adicción y que también vincula la alimentación directamente, que promueve mucho más el desarrollo de la adicción? Bueno, yo tengo que revisar siempre dentro de mi historia, qué factores fueron mis factores de riesgo. Si yo de alguna manera dentro de mi historia tengo factores de riesgo como lo que me estás mencionando, entonces violencia intrafamiliar, violencia psicológica, abuso sexual como tal, yo sé que tengo de alguna manera unos riesgos no solamente para los trastornos de conducta alimentaria, sino para otro tipo de trastornos en el área socioemocional. Entonces, bajo esa perspectiva, pues hago conciencia de esto y reconozco que muchos de esos aprendizajes que de pronto no fueron adecuados en la infancia, porque cuando un niño es víctima de abuso de cualquiera de estas áreas o ha estado en un entorno de violencia familiar, el procesamiento de estas situaciones que son supremamente inadecuadas para el niño siempre tienen que ver con una relación del sí mismo. Entonces, en algún momento ese sí mismo piensa, yo soy culpable. En algún momento ese sí mismo piensa, me pasó fue porque soy yo, porque tiene que ver conmigo. No hay una claridad en ese proceso cognitivo que le dice, no tiene que ver contigo. Fue un adulto el que de alguna manera se excedió y violentó tu ser como menor, desde cualquiera de las esferas, física, psicológica o sexual. Y entonces desde ahí, pues estamos hablando de que tenemos una dificultad con ese reconocimiento de sí mismo, de esa validez, de ese amor propio que es tan necesario para el proceso de cuidado de nosotros, y ese proceso de cuidado tiene una vinculación directa con el proceso de alimentación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conciencia. Este es un factor de riesgo que yo tengo. Y si tengo este factor de riesgo, quiere decir que tengo una responsabilidad, porque como adultos ya somos responsables de nuestra salud mental, y entonces mi responsabilidad va a estar dirigida a buscar ayuda para sanar las heridas de la infancia que al día de hoy pueden estar incidiendo directamente en ese conflicto con la alimentación. Porque es que estoy enojado por algo que finalmente no fui culpable y mi forma de castigarme es a través de la comida. Cuando yo empiezo a entender y a sanar esas heridas de la infancia, empiezo a darme cuenta que no tengo que hacer esos procesos de autocastigo con la comida y que soy lo suficientemente valeroso y soy lo suficientemente digno para ser amado de una forma incondicional, independiente de mi estructura corporal. Que sí, eso sí, es mi deber cuidarme a través de la sana alimentación y los hábitos saludables en mi vida, pero que de alguna manera no soy culpable de cosas que me pasaron, que debo aprender a sanarlas, a reconocerlas en mi vida y a dejar que ellas pertenezcan a lo que realmente pertenecen, y es a mi pasado, no al presente, porque el presente ya es un desafío distinto, es una conexión con mi aquí y mi ahora, donde yo decido cuidarme, amarme y respetarme, así en el pasado no haya tenido esa misma experiencia. ¿Y cómo aceptarlo en la edad adulta? O sea, digamos que muchas personas no aceptan que tienen una dificultad con la alimentación,
pero que está dado específicamente por un trastorno psicológico que tuvo en la adolescencia o en la niñez, y que eso afecta directamente las relaciones con sus parejas, con sus amigos, que les genera demasiada dificultad generar un vínculo familiar, que les genera demasiada dificultad generar un vínculo amoroso, y que todo está sustentado en la forma como yo soy, pero no acepto que hay un proceso en el que tengo que trabajar y que esto me está causando generar desarrollo de enfermedades autoinmunes, crónicas, en muchos casos artritis, en muchos casos fibromialgia, en muchos casos es que nos lleva a desarrollar muchas enfermedades cuando no está acompañado de una adicción. Pero cuando está acompañado de una adicción, ¿cómo poder hacer que la gente acepte que tiene una labor consigo mismo? Pues indiscutiblemente por los costos que nos da. O sea, todo este tipo de patologías generan unos costos muy altos en la relación con el otro, y con el otro especialmente con las personas que amamos, con las personas que nos importan. Y no solamente en la relación con esas personas que nos importan, sino incluso en los espacios distintos en los que yo me desempeño, en los espacios académicos, en los espacios laborales, en los espacios sociales, porque de alguna manera empiezo a generar conductas que no son agradables para los demás, que de alguna manera los demás empiezan a desaprobar, o que incluso me elevan tantos mis niveles de estrés que mi conducta de evitación hace que se rompan los vínculos con el otro. Entonces, desde ahí muchas veces recibimos información de los demás que me confrontan. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no estás tan linda porque ya estás más delgada de lo que deberías estar. Estás teniendo problema con la piel porque se está secando muchísimo. ¿Qué pasó con tu cabello que era tan abundante, tan sano, y perdió brillo y perdió de alguna manera pues como la lucidez que tenía? Porque estamos hablando de que si el trastorno de alimentación como tal pues está incidiendo en todo ese espacio, en todo ese aspecto físico, el objetivo que yo buscaba en un primer momento, que era verme bella, que de alguna manera tuviese una mayor aprobación por el otro, empieza a desaparecer. Entonces estas situaciones de espejo, de alguna manera, que en el entorno social se me empiezan a dar, pues me empiezan a confrontar y me empiezan también a indicar que ya no estoy de alguna manera con un patrón adecuado y que por lo tanto necesito buscar ayuda. O el otro me empieza a decir que busque ayuda, o yo a través de esta retroalimentación que no es muy agradable para mí, empiezo a reconocer que necesito buscar ayuda. No, y no solamente con el vínculo con la alimentación, porque digamos que esos estados de estrés que genera el no sentirte aceptado, el ver que te rechazan, el aceptar que hay patrones de conducta que no te favorecen para las relaciones o para tu misma relación contigo y con los alimentos, hace que la persona en esos estados de ansiedad consuma más alimentos proinflamatorios, más azúcar, más harina, más grasas, que hace que lo vuelva más irritable, que pierda el control o que se aísle. Entonces, digamos que esto hasta la edad adulta nos trae muchísimos conflictos y una capacidad de toma de decisiones donde yo asumo mi responsabilidad con mi cuerpo y asumo la realidad que tengo frente a la forma como me relaciono con el otro, que casi siempre va a estar asociado a un trastorno psicológico, a una patología, a una enfermedad o al vínculo que tengo con los alimentos. Entonces, cuéntanos, Paula, ¿cuáles serían 3 consejos importantes en todo este resumen desde la edad de la infancia hasta la adolescencia, la edad adulta, que podamos darle a las personas que nos ven y que podamos decir, estos 3 consejos son vitales para que tomemos decisiones en la edad adulta frente a mis patrones de comportamiento que traía desde hace mucho tiempo? Muy bien. Bueno, entonces yo diría, primero, si nosotros somos padres o estamos de alguna manera vinculados al proceso de desarrollo con un menor, lo primero es tratar de hacer que ese proceso de alimentación esté vinculado con buenos momentos, con un entorno tranquilo, donde aprende el menor a cuidarse de forma adecuada, al entender por qué hay alimentos que son saludables y que requerimos para ese desarrollo adecuado según su etapa. Tener espacios entonces de vinculación social cuando estamos hablando de los entornos escolares que permitan reconocer que la alimentación hace parte integral de ese desarrollo, que es supremamente importante para los procesos de aprendizaje, porque su cerebro nutrido es un cerebro que aprende, es un cerebro que de alguna manera codifica a largo plazo mayor la información. Entonces, entender también en esos espacios escolares que todos podemos ser amados independiente de nuestra estructura corporal, que somos merecedores, pero que de alguna manera también tenemos la responsabilidad de empezarnos a cuidar
vida a través de una sana alimentación y otro tipo de acciones que tienen que ver con hábitos saludables. Y si estamos hablando entonces de que cuando somos adultos, empezar a identificar en esa relación que tengo con el alimento, si esa relación es funcional y me permite realmente tener la calidad de vida que yo quiero. Si mi gasto energético es el adecuado y está siendo congruente con los alimentos que yo tomo, o si por lo contrario empiezo a darme cuenta que esa relación con el alimento genera dificultades no solamente conmigo mismo, sino que además de eso genera dificultades con la relación interpersonal. Y ahí es donde tengo que tomar cartas en el asunto, ser responsable emocionalmente y buscar atención en salud mental. Así es. Muchas gracias, Paula. Qué espacio tan agradable. Hablamos de muchísima información de valor. Esperamos que las personas que nos vieron el día de hoy comprendan de todo lo que implica tener una sana alimentación desde la temprana edad y si ya hay un trastorno en la edad adulta, hacernos responsables y conscientes de que hay una situación que tenemos que enfrentar y lo más importante, no están solos, pedir ayuda. Muchas gracias a ti por invitarme, Lina.